Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy tenemos un programa especial con una invitada. Nuestra invitada es la doctora Andrómeda Liñán Rico. Ella es doctora en biología molecular en el IPICIT y es nuestra compañera de generación. Hizo su postdoctorado 3 años en Ohio State University y su área de experiencia es la neurofisiología del intestino. Ha publicado cerca de 25 artículos de investigación y su trabajo ha sido citado cerca de 500 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y actualmente está desarrollando un proyecto sobre inflamación intestinal que es asociada a la obesidad. Y dentro del proyecto estudia los cambios en la microbiota en ratones con dietas ricas en alimentos chatarras. Y es sobre lo que nos va a platicar. Hace unos días tuve la fortuna de entrar a una de sus pláticas donde habló sobre la influencia de la microbiota en la salud humana y se me hizo que sería un tema interesante para platicarlo aquí en Ciencia Ligera. Así es que bienvenida, Andrómeda. Hola, gracias, buenas noches. Es un gusto verlos por aquí. Sí. Pues espero poderles platicar un poquito, ¿no? De lo que pues manejo un poco. Pues de hecho la parte de microbiota es algo nuevo, ¿no? En lo que estoy trabajando. Que bueno, pues empecé yo siempre trabajando con lo que es el estudio del intestino, ¿no? Por la parte fisiológica. Y bueno, varias circunstancias me llevaron pues a terminar en lo de la microbiota, ¿no? Entonces, a ver qué les parece lo que les puedo platicar. No, pues bienvenido, Andrew. También qué gusto verte, qué gusto tenerte en Ciencia Ligera. Sin duda, el tema del cual nos va a hablar la doctora Andrómeda será muy, muy interesante. Yo también me sumo a la idea de que ya era hora que apareciera en algún episodio de Ciencia Ligera y nos estaba guardando el tema. Yo pienso que esa era la buena noticia. Nos estaba... y creo que bueno, las patologías que implican al intestino sin duda tienen mucha repercusión en la población. Sabemos que el intestino tiene una función muy importante y que además interacciona con otros sistemas en el cuerpo. Hemos sabido que tiene una conexión muy importante con el cerebro y a nivel endocrinológico e inmunitario también. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Andrómeda, a lo largo de todos estos años de formación académica y ya de actividad científica, ¿cuáles han sido pues las pautas o las líneas principales de investigación que ha desarrollado tanto en el extranjero como ahora en Colima? Y cuál ha sido un poco, ya nos platicaba de cómo llegó hasta la microbiota, pero a detalle, cómo fue pasando del estudio de inflamación intestinal, desregulación de la inmunidad intestinal, enfermedades, por ejemplo, Crohn, enfermedad que se llama CUSI, también la colitis ulcerativa, hasta llegar a la microbiota y qué conexión podría haber entre esas enfermedades y una desregulación de la microbiota intestinal. Sí, pues básicamente pues desde que empecé mis estudios, ¿no? de doctorado, empecé yo a trabajar, bueno, desde maestría, ¿no? Con lo que es la fisiología intestinal, ¿no? Pues ya estuve trabajando, ¿no? También en el laboratorio donde estaba Raúl. Y bueno, él sabrá, ¿no? Que ahí lo que trabajábamos era básicamente eso, ¿no? Cómo el intestino funciona, ¿no? A través de qué receptores está generando, ¿no? Qué tipo de señales, ¿no? Que permitan su funcionamiento. Particularmente, pues trabajábamos mucho con lo que son las neuronas, ¿no? Y un tipo de receptores que encuentran en esas células. Pero bueno, posteriormente, ya que continué pues con el postdoctorado, pues seguí más o menos en esa línea, aunque ya me enfoqué más en lo que son procesos inflamatorios intestinales, ¿no? Entender bien qué es lo que sucede durante una inflamación intestinal, cómo afecta el funcionamiento de las células neuronales, ¿no? Porque pues en el intestino las funciones que lleva a cabo pues son reguladas por una red de neuronas y células gliales, ¿no? Que forman parte de lo que se conoce como el sistema nervioso entérico, ¿no? Que se dice justamente que es como un segundo cerebro, pues por lo mismo, ¿no? Porque está formado por una red muy amplia de células neuronales que están coordinando esas funciones, ¿no? Entonces, entender de qué manera los procesos inflamatorios impactan en la función de este sistema nervioso entérico, pues fue en lo que me estuve especializando un poco más, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya regresé acá a México a incorporarme como profesor investigador en la Universidad de Colima, pues traté de seguir en esa línea, ¿no? Y entonces, pues ya
a la hora de solicitar recursos para poder seguir con la línea de trabajo, pues ahí me enfoqué más ahora a aplicarlo en el estudio de la obesidad, ¿no? O sea, entender ahora qué pasa durante la obesidad con todo este mecanismo, ¿no? Que regula la función del intestino, debido a que durante la obesidad también ocurre un proceso inflamatorio, ¿no? Está asociado a la presencia de un proceso inflamatorio que se conoce como inflamación de bajo grado porque no tiene el mismo impacto o no es del mismo nivel que, por ejemplo, una colitis, una inflamación más severa. Pero curiosamente, pues entonces durante el desarrollo de obesidad, pues también hay un grado de inflamación intestinal. Y esta inflamación intestinal, pues resulta que en esta parte, pues la microbiota juega un papel muy importante, ¿no? En desarrollo de este proceso inflamatorio. Entonces fue así como me fui yendo finalmente a terminar en la microbiota, ¿no? Entonces, nos enfocamos en parte del estudio en entender, ¿no? Cómo la microbiota está contribuyendo a generar este estado de inflamación y eso cómo repercute en la fisiología del intestino. Andrómeda, por ejemplo, ahorita que hablabas de la inflamación, uno generalmente piensa que la inflamación es cuando se te hace un chichón, que te golpeas o te raspas o algo así, que empieza a crecer, ¿no? O se te inflama. Así uno piensa que es la inflamación. Pero, ¿qué tipos de proceso de inflamación estás hablando? ¿También se hace grande el intestino o cómo es? Pues digamos que hay hay un tipo de lesión, ¿no? En el intestino, ¿no? O sea, hay una lesión que puede ser a diferentes niveles, dependiendo, pues, la magnitud de la inflamación, ¿no? En el caso de obesidad, pues, sí es de bajo grado, o sea, que no hay una alteración así muy, muy grande, ¿no? No hay un cambio a nivel, pues, de las capas que componen el intestino, o sea, es prácticamente una inflamación que se podría decir que no es detectable, ¿no? Si tú ves un intestino de una persona sana con el intestino, o sea, en cuanto al arreglo de una persona que tiene inflamación de bajo grado, pues pareciera que no hay un cambio, ¿no? Pero realmente sí hay una activación de células inmunes, hay una liberación de mediadores proinflamatorios, o sea, hay todo un proceso que está ocurriendo que está llevando, aunque no se ve, es como si no se viera esa inflamación, como si estuviera intacto el tejido, sí hay toda una cascada de señalizaciones, ¿no? Que se echó a andar por medio, pues, de la participación del sistema inmune, de la microbiota, que está generando un impacto importante en el funcionamiento, ¿no? Del tejido. Ya en una inflamación, pues sí, más severa, como por ejemplo, si hablando del intestino, una colitis, pues sí se ve un daño en la organización del intestino, ¿no? Como digamos que si tú vieras, ¿no? Que te haces, justamente una cortada, ¿no? En el brazo, pues sí ves una lesión en el tejido. Algo así se ve, pues, también en el intestino, ¿no? Un daño a nivel de las capas que componen el. Pero bueno, a ver, vámonos por parte, Andrew. A ver, hay neuronas en el intestino. ¿Cómo está eso? Pues sí, el intestino, pues, las neuronas, pues, conforman lo que les mencionaba, ¿no? Un sistema nervioso que está embebido entre las capas del intestino, ¿no? Que está formado no solo por neuronas, sino por también otro tipo celular que es muy importante, que también, nosotros trabajamos, que son las células gliales, ¿no? Estas células gliales rodean a las neuronas y entonces también son células que participan en regular las funciones del intestino. No solo se comunican con las neuronas, sino también, de hecho, se comunican con células, por ejemplo, del sistema inmune, con las células del epitelio, ¿no? Que recubren la barrera intestinal. Entonces, en conjunto, tanto las neuronas como la glía se encargan de regular esos procesos motores del intestino y pues también los procesos de absorción y secreción, ¿no? Aparte de que también influyen en regular, de hecho, pues también procesos relacionados con la inmunidad, ¿sí? Entonces, pues sí, realmente por eso se conoce o se dice que en el intestino también tenemos un cerebro, ¿no? Un segundo cerebro, ¿no? Que tenemos esta red de células conectadas que forman ganglios y que a la vez se comunican con el cerebro, ¿no? Están en retroalimentación, sí, es una comunicación bidireccional. Pero además, cuando tú estabas en Estados Unidos, luego sí hacías estas preparaciones, donde el intestino lo cortabas y funcionaba solo. Sí, o sea, el intestino sí, se sigue contrayendo, ¿no? De hecho, teníamos que usar inhibidores para que no se contrayera, porque a la hora de hacer los experimentos, pues eso no nos dejaba trabajar, ¿no? O sea, y por eso es que el intestino, pues uno lo saca, ¿no? Del cuerpo, pero pues sigue llevando a cabo sus funciones, ¿no? Es por eso que pues se dice, ¿no? Que puede trabajar, de hecho, de manera independiente al sistema nervioso central, que pues es en sí el cerebro, pero pues también se retroalimenta, ¿no?
Entonces, es por eso pues que también se le ha asignado como el nombre de segundo cerebro, ¿no? Pues puede incluso trabajar de manera independiente al cerebro, ¿no? Aunque pues siempre están en comunicación, ¿no? O sea, es por eso también que se dice por ahí, ¿no? Que las emociones, ¿no? Que tienen mucha influencia en lo que es pues el estómago, ¿no? Que si te sientes muy estresado, muy triste o algo, pues luego tienes malestar estomacal, ¿no? Por ejemplo, quizás a sentir náuseas o dolor, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Porque el intestino o el sistema nervioso central del intestino está en constante comunicación con el cerebro. Entonces, a través de mediadores químicos que libera el intestino, llegan al cerebro y eso genera, ¿no? Una activación de células específicas que a la vez liberan otro tipo de mediadores y van hacia el intestino, ¿no? Es un tipo de retroalimentación. A mí me pasa cuando veo las noticias, digo, Ahora, ¿cómo entonces con esto que nos platicaste, cómo se comunicaría, por ejemplo, la microbiota con el cerebro? Porque he leído por ahí que hay como una comunicación de la microbiota con el cerebro. Me imagino que es a través de estas células que nos platicaste. Y también te quería preguntar si nos puedes decir qué es la microbiota para empezar por ahí. Bueno, primero sí, ¿qué es la microbiota, no? Pues o sea, refiriéndose, por ejemplo, a la microbiota humana, pues es el conjunto de microorganismos que forman parte, ¿no? De un sitio específico del cuerpo, ¿no? Si se refiere uno a la microbiota intestinal, pues son los microorganismos que forman o que se encuentran en el intestino, ¿no? Y estos microorganismos, pues además de bacterias, pues pueden ser, de hecho, pues también virus, pueden ser, algunos hongos como levaduras, ¿no? Pero bueno, básicamente las que de lo que más se conoce pues es de las bacterias, ¿no? De la función que tienen las bacterias, ¿no? Y es el grupo, digamos, que es el más dominante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microbiota, pues no solo es bacteria, pero las que más se han a lo mejor estudiado por el hecho de que tienen un impacto importante en la función del intestino, pues es más que nada las bacterias, ¿no? El grupo de bacterias. Y que era el otro que cómo se comunican, ¿no? Con el cerebro. Pues bueno, las bacterias se comunican también con el cerebro, bueno, con el intestino primero y también pues con el cerebro por medio de señales, ¿no? Por medio de metabolitos que ellas producen, que ellas liberan, ¿sí? Entonces esos metabolitos que ellas producen, pueden hacer dos cosas, pueden influir en células del intestino, ¿no? Son señales que entonces permiten por un lado, estarse comunicando con las mismas células del intestino, pero también esos pueden llegar también a través de torrente sanguíneo hasta el cerebro, ¿no? Y entonces de esa manera, digamos que el cerebro sensa, ¿no? Las bacterias por medio de los componentes o metabolitos que ellas están liberando. Sí, muy interesante estos componentes que nos mencionas, Andrómeda. Por ejemplo, sería la barrera de la mucosa intestinal, el torrente sanguíneo y luego ya ese mismo torrente a través de esta barrera hematoencefálica a comunicarse directamente con las neuronas. Entonces existen estos tres compartimentos, digamos, muy bien establecidos y que a través de ellos, mediante estos metabolitos que nos comentas y moléculas mediadoras del mensaje, como serían los neurotransmisores, las citocinas, algunas hacia la inflamación o citocinas inflamatorias, otras citocinas que más bien median la inflamación hacia la baja, también hormonas como el cortisol, nos decía también Raúl, como la respuesta, y nos comentabas también, al estrés, el estrés emocional, lo que vivimos constantemente, puede afectar los valores de cortisol, la CTH, y eso a su vez estar causando un ciclo de inflamación crónica. Y precisamente quería regresar a eso, Andrómeda, porque nos hablabas de la obesidad y que es una pandemia, también lo podríamos decir, es una condición que afecta a todas las etnias en diferentes grados y que su origen también sigue siendo multifactorial. El impacto que tiene la obesidad en la salud, pues también lo conocemos que es diverso. Se ha relacionado incluso con cáncer, es decir, pacientes que tienen resistencia a la insulina y obesidad, un mayor riesgo de presentar también cáncer a lo largo de su vida. Y sobre eso me gustaría preguntar, ya se definió qué es la microbiota intestinal, y luego empiezan otros conceptos en los que se ha visto que cierta población que antes no era o no tenía tanta tendencia a la obesidad, estoy hablando de la población asiática, a lo mejor Japón, China,
y otros países de Asia tenían valores o índices más bajos de obesidad que Occidente, Estados Unidos, México y demás. Y han notado que en China ha habido un incremento de la obesidad y también lo han ido relacionando con alteraciones de la microbiota intestinal, que a mayor medida o a mayor consumo de alimentos chatarra o ricos en grasas saturadas, existe una modificación de ese equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, ¿nos podrías explicar, pues, qué son estos términos por ejemplo, disbiosis intestinal o que se pierda la regulación de un estado normal que es la eubiosis contra la disbiosis y que a partir de allí la obesidad pudiera ser un factor de riesgo para esta disbiosis y a su vez pues, una serie de enfermedades crónicas degenerativas que entre ellas estaría el cáncer u otras neurológicas también crónico-degenerativas como Alzheimer, por ejemplo? Sí, o sea, justamente como lo dices, ¿no? La obesidad es una enfermedad ahorita que a nivel mundial pues es muy relevante, ¿no? Por todo, pues porque va creciendo, ¿no? El número de personas obesas y que además de esto, pues no es solo que subas de peso, ¿no? Es todo lo que trae consigo, ¿no? Toda una serie de comorbilidades que incluso pues dentro de esas pues está también una mayor pues distinción a cánceres, ¿no? O sea, también pues por eso es que es todavía más alarmante. Y bueno, entonces, y en todo esto, pues si regresamos a la obesidad, pues resulta pues también que pues desde ese punto pues tenemos que la microbiota pues está influyendo, ¿no? De manera importante, ¿no? Porque pues de hecho pues ese cambio, ¿no? Que tú decías, ¿no? Que cada vez se están consumiendo más alimentos pues chatarra, ricos en grasas, pues justamente estos alimentos, ¿no? Es uno de los detonantes de la disbiosis, que es la disbiosis, pues es una alteración en el balance de la microbiota, ¿sí? Entonces, una persona sana, que lleva una dieta balanceada, que pues lleva un estilo de vida, digamos, pues más o menos saludable, que ejercicio, etcétera, pues tiene su microbiota en un balance, ¿no? Que es la eubiosis, donde, ¿qué se refiere? Pues que la cantidad de bacterias, ¿no? Que digamos que son benéficas para mantener la homeostasis intestinal, o sea, para mantener un buen funcionamiento del intestino, pues está en un buen número, ¿no? Está bien representada. Y las bacterias que por ahí que puedan ser, pues digamos, del bando malo, pues están contenidas, ¿no? O sea, están a un nivel donde no se les permite, pues, proliferar, crecer, invadir el intestino, ¿no? Entonces, y aparte hay una gran diversidad, ¿sí? Hay una gran variedad de estas bacterias, ¿no? De las que son promotoras de un buen funcionamiento intestinal. Entonces, ¿qué sucede cuando se empiezan a incluir en la dieta alimentos altos en grasas? Pues lo que se sabe es que empieza a afectar de manera muy importante esta microbiota. Entonces, se va creando un desbalance, van disminuyendo la porción de bacterias que son del grupo de comensal, o sea, que son las que generan, ¿no? un beneficio al funcionamiento, ¿no? del intestino, y van empezando a crecer o a proliferar más aquellas que no, ¿sí? Aquellas que cuando llegan a crecer de más, pues entonces sí pueden crear ya, por ejemplo, una respuesta inflamatoria, ¿no? Van a alterar a varios niveles, primero, pues el intestino, ¿no? Porque es el primer sitio donde los alimentos ricos en grasa tienen contacto y es el sitio, pues, donde está ubicada la mayor parte de la microbiota que nosotros tenemos, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces, pues se crean una serie de cambios, ¿no? Donde lo que va sucediendo es que la integridad del intestino, o sea, la integridad de esa barrera que nos protege, ¿no? De la invasión de estos microorganismos, se va debilitando, ¿sí? Entonces, lo que va sucediendo es que se va perdiendo, ¿no? Esa integridad de esa barrera y entonces ahora componentes bacterianos e incluso bacterias que normalmente estaban pues fuera de esta barrera empiezan a entrar, ¿no? Se empiezan a introducir a las capas internas del intestino, ¿sí? Y entonces en este punto, pues entonces las células inmunes empiezan a detectar, ¿no? Que hay una invasión, ¿no? De microorganismos o de componentes bacterianos que no deberían de estar ahí. Entonces se activa esta respuesta inmune, ¿no? Se activa esta respuesta inmune que inicialmente entonces se da en el intestino. En etapas muy tempranas pues se da en el intestino, pero posteriormente pues todas estas señales inflamatorias, todos estos mediadores proinflamatorios que provienen de la biota, etcétera, pues llegan a torrente sanguíneo y entonces ya no están nada más en el intestino, sino que ya se genera una inflamación en todo el cuerpo, ¿no? Que es una inflamación sistémica.
Y entonces es así como entonces ahora empiezan a activar otro tipo de señales, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, pues no sé, en el páncreas, en el tejido adiposo, que promueven aún más esta inflamación, ¿no? Entonces ya se genera todo un sistema de retroalimentación donde están llegando, ¿no? Señales de otros órganos hacia el intestino, del intestino hacia afuera, y entonces ya se crea este estado de inflamación, ¿no? Sistémico. Y es justamente este estado de inflamación lo que se ha visto que es lo que está asociado con el desarrollo de varias de estas comorbilidades, ¿no? Todas estas tienen en común, pues, este estado de inflamación, ¿no? Que es como el punto inicial, ¿no? Que desató todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué creó, pues, en otros órganos? Pues también un desbalance, un desequilibrio, y entonces finalmente, pues, empieza a haber ya daño en su funcionamiento, ¿no? Así a muy grandes rasgos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo lo que te quería comentar, bueno, quería comentar un poquito al respecto de lo que hablaban de la obesidad, porque hay dos cosas curiosas al respecto de la pandemia de la obesidad. Una de ellas es que no importa qué dieta hagan ustedes, si hacen la ketogénica, si hacen la de restricción calórica, la que sea, está ya bien caracterizado que al año de que ustedes hicieron la dieta. Ustedes empiezan la dieta y van a perder peso, ¿no? Y van a perder kilos y van a bajar tallas y ya se van a ver muy bien y les va a volver a quedar el uniforme de la preparatoria. Pero al año la dieta deja de funcionar. Cualquier dieta que ustedes tengan, todos los beneficios cardiovasculares que puedan tener, todos se pierden. Y esto, nadie sabe muy bien por qué. La hipótesis es de que el cuerpo se acostumbra a este nuevo nivel bajo de energía y entonces ya sea que se estanque o vuelve a empezar a ganar peso, ¿no? Entonces ese es no les estamos diciendo que no hagan dieta, más bien lo que les estamos diciendo es que no se agüiten si están haciendo dieta y ya dejaron de perder peso, porque esto está estudiado que así va a suceder. Y luego, esto está combinado con otro factor que también quería platicar con ustedes, que es lo de los obesógenos, ¿no? Los obesógenos son compuestos que se le agregan a los alimentos que por sí solos no son tóxicos, no son dañinos, no pasa nada. Sirven como, pues, para preservar ciertos alimentos enlatados o lo que sea, pero por sí solos, cuando se los das a ratoncitos de laboratorio, los hacen engordar. Entonces, son compuestos que están ahí en los alimentos procesados que no sabemos o no están dados de alta como dañinos, pero que por sí solos nos están engordando. Entonces, es una de las propuestas para la pandemia esta de la obesidad. Y luego ya se viene todo lo que Andrón nos está diciendo, ¿no? Con respecto al desbalance en la microbiota. Entonces, ahí hay como un mundo, ¿no? De cosas que están en nuestra contra, y que promueven la obesidad y pues también todo lo que conlleva. Y luego, Andro, que les promueve la obesidad a los ratoncitos. Entonces, Andro, te quería preguntar, ¿qué es lo que hacen ustedes en el laboratorio con estos ratoncitos? Y qué es lo que han visto en cambios en la microbiota o estas cosas, marcadores que nos platiques un poquito de ese experimento que están haciendo? Sí, bueno, pues nosotros utilizamos pues los ratones, donde lo que hacemos es darles una dieta pues alta, pues sí, alta en grasas, ¿no? Pero lo que les damos realmente no es una dieta comercial, ¿no? Lo que nosotros hacemos es darles alimentos que normalmente una persona consume, ¿no? Una persona que desarrolla obesidad consume, ¿no? Que se le llama dieta de cafetería. Es decir, esa dieta consiste en darles papitas, ¿no? Sabritas, darles tocino, darles chocolate, todo. Estas palomitas son sin mantequilla, ¿eh? Y entonces, bueno, pues a los ratones les encanta, ¿no? Luego van Galletas Marías, ¿verdad? También. y galletas Marías, y todos se los damos pues mezcladito, ¿no? Los hacemos como unas hamburguesitas y se los damos, ¿no? Y aparte les ofrecemos su alimento sano, ¿no? Ponemos su alimento sano, su alimento balanceado, sus croquetitas y sus bolitas, ¿no? Hechas en casa, ¿no? Y obviamente nos dejan siempre las croquetas, ¿no? El alimento balanceado y se van luego por el otro alimento. Entonces, esta dieta pues se ha usado, ¿no? Se ha usado mucho pues o sea, no la inventamos pues tampoco, ¿no? Nos basamos en la literatura y de hecho se dice, ¿no? Que este tipo de dieta es más efectiva para inducir obesidad
que muchos de las dietas comerciales, ¿no? Que te venden ya para utilizar en ratones, ¿no? Y que además asemeja un poco más pues pues realmente lo que consume una persona, ¿no? Que si quieres más o menos simular ese proceso en un ratón, pues dale alimento que realmente simule lo que está sucediendo en la obesidad en un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, llevamos a estos ratones, los vamos monitoreando, nosotros trabajamos hasta 8 semanas, pero a lo largo de ese transcurso de tiempo, pues los vamos monitoreando, ¿no? Niveles de glucosa, su peso, y vamos obteniendo muestras también de las heces fecales, ¿no? Que es de donde nosotros estudiamos la microbiota. Entonces nosotros decidimos tomar muestras a etapas iniciales, o sea, a la segunda semana, y muestras a etapas ya hasta donde terminamos, ¿no? Nuestro tratamiento, que ya sabemos que ahí ya tienen claramente aparte de la obesidad, pues alteraciones ya metabólicas, ¿no? En cosa, y etapas iniciales, pues va iniciando, ¿no? El proceso, que de hecho, pues también ya hay inflamación, o sea, medimos marcadores de inflamación para ver que también ya tengamos inflamación intestinal. Y entonces, bueno, lo que queremos ver es cómo esta microbiota va cambiando, ¿no? O sea, cómo está etapas iniciales y cómo está ya una etapa avanzada, donde ya tienes la obesidad bien establecida y también las alteraciones ya metabólicas pues más pronunciadas, ¿no? Entonces queremos identificar, ¿no? ¿Qué grupos de bacterias se podría decir que son más relevantes o que tienen mayor cambio en etapas tempranas y cuáles pudieran ser más relevantes ya donde la inflamación intestinal y la obesidad ya está más avanzada o establecida, ¿no? Para tratar de entender entonces qué función pueden tener, ¿no? Y entonces, pues realmente sí, o sea, hemos visto que hay varios cambios, ¿no? Que comparando la semana 2 contra la 8, pues encontramos varios grupos de microorganismos, ¿no? Que aparecen mucho en los ratoncitos obesos a la segunda semana, pero que en la 8 ya no aparecen otros, ¿sí? Entonces, esos son los que se nos hacen muy interesantes porque ya podemos entonces adentrarnos un poco más en esos, ¿no? Ver, por ejemplo, en qué enfermedades están implicadas, ¿no? Qué metabolitos producen, cómo puede afectar la fisiología del intestino, ¿no? Y el proceso inflamatorio, y cuáles entonces pudieran ser relevantes para nosotros ya enfocarnos y estudiar qué pasa, sobre todo a nivel ya de células del sistema nervioso, ¿no? Finalmente, a mí me interesa sobre todo trabajar con lo que es las células gliales y ver cómo estas células están cambiando su forma de funcionar, su fisiología, su comunicación, en presencia de este estado de inflamación, donde pues ciertos microorganismos pueden estar presentes en una etapa y otros en otra etapa, y cómo eso está afectando a la función de estas células. Por ahí es donde vamos con mi proyecto. Y ya, supongo en fases posteriores, una vez que se haya determinado esto, ¿cuáles serían los, pues digamos, género y especie de las bacterias principalmente relacionadas, aquellas que estén a la alza o en cantidad o a la baja en cantidad? Pues también se estaría pensando en blancos terapéuticos, en algún tratamiento, alguna intervención, o me refiero a entonces modificar la población de esas bacterias, o sería todo intervención dietética, o se tiene algo ahí pensado de acuerdo a los resultados, digo, a futuro. Sí, pues obviamente, o sea, nosotros hacemos más que nada pues ahorita la parte básica, ¿no? De ciencia básica, pero pues tiene esa expectativa, ¿no? De llegar nosotros a poder proponer, ¿no? Qué microorganismos o qué tipo de intervenciones se podrían realizar, ¿no? En otros estudios para poder llegar a eso, ¿no? Finalmente a proponer una estrategia terapéutica. Entonces nosotros estamos estudiando, por un lado, la microbiota, en ese sentido, pero pues también estamos estudiando otro tipo de señales, ¿no? Que pueden estar también influidas por la microbiota, ¿no? Un tipo de señales que activan una familia de proteínas, que son receptores, que se conocen como receptores purinérgicos, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ver de qué manera ese sistema de señalización está afectado en este proceso inflamatorio, y sabemos que en este punto la microbiota también puede estar influyendo, porque una de las moléculas que activa esta vía de señalización es el ATP, ¿sí? El adenosintrifosfato, que es una molécula que le da energía a la célula, pero también funciona como una molécula de señalización, ¿sí? Que activa receptores y que genera una respuesta en las células. Entonces, lo que nosotros sabemos es que dentro de la microbiota, pues que
compone el intestino, hay grupos de microorganismos también que son más productores de ATP, o sea, la microbiota por un lado produce ATP y las células del intestino por otro lado también ATP. Entonces se han identificado también algunos grupos, ¿no?, de bacterias que son más altas productoras de ATP, ¿sí? Y algunas de estas, por ejemplo, se han visto que se elevan en enfermedades inflamatorias intestinales. La obesidad no se ha caracterizado, pero sí en enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces eso nos dio la pauta para pensar, bueno, pues a lo mejor también la microbiota está influyendo en la señalización, en modificar este tipo de señalización por purinas, influyendo en modificar los niveles del ATP, que es uno de los principales ligandos de este grupo de receptores, ¿no? Y dentro de estos grupos de receptores, nosotros pues también estamos enfocados en ver cuáles están aumentados en cuanto a su actividad, en cuanto a su expresión, para poderlos también proponer como blancos terapéuticos. Finalmente, a lo que queremos nosotros llegar es a evaluar, ¿no?, qué tan factible puede ser modificar este estado de inflamación intestinal para tratar como de revertir o de poder modular la progresión, ¿no?, de la obesidad, ¿no?, a través de la utilización de blancos terapéuticos que limiten esta inflamación, ¿sí?, que puedan ser, por un lado, estos receptores o la microbiota. Y en este mundo, perdón, de microbiota, antes de seguir, ya dejo el micrófono para otras preguntas. Otros conceptos que son básicos del tema también, ¿cómo podríamos definir lo que podría representar un prebiótico, un probiótico? ¿Cómo podríamos definirlo en palabras sencillas? A lo que se refería o el concepto de un prebiótico o probiótico, porque muchos hemos escuchado de algún comercial de televisión, el chamito, ¿no? Productos así que son muy comerciales, pero realmente ahora en farmacias también se venden ya otros productos, pues digamos que con grado farmacológico, podríamos decir el probiolog, otros probióticos. En sí, ¿qué se sabe de estas, pues, qué serían sustancias, productos? Prebióticos y probióticos. Sí, pues de hecho, una de las estrategias, ¿no?, terapéuticas, pues que han propuesto no solo para la obesidad, ¿no?, para muchas enfermedades, pues es el uso de probióticos, de prebióticos, que lo que finalmente van a hacer es pues modificar esa microbiota, ¿no?, tratar como de restablecer ese balance, ese desbalance, ¿no?, que se generó, ¿no?, por medio de pues los distintos factores, ¿no?, que generaron esta disbiosis, ¿no?, como tratar de revertirlo. ¿Cómo? Pues por un lado, pues dando suplementos que contengan esos microorganismos que son benéficos, pero que se fueron perdiendo, ¿no? Por esta disbiosis, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿no?, que son los probióticos, pues nos venden mucho que en los yogures y así, ¿no? En muchos tipos de suplementos, que pues digamos que por un lado, pues sí, realmente pues son productos que digamos que puedan tener algún beneficio, pero usándolos a lo mejor correctamente, ¿no? Porque pues muchas veces pues uno nomás se va por comprarlos y consumirlos y ya que cree que con eso, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? O sea, también hay otros factores que influyen, ¿no? Y bueno, también el tipo de producto que uno esté tomando, porque pues muchas veces no contienen realmente lo necesario, ¿no? Entonces, ahí lo mejor es como informarse, ¿no?, con este tipo de productos, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también está lo que son los prebióticos, que los prebióticos pues no son los microorganismos, sino que son, por ejemplo, las fibras, ¿no? O sea, los microorganismos utilizan estas fibras como sustratos para ellos generar su energía, ¿no? Como fuente de energía, digamos. Entonces, el consumo, pues, de productos prebióticos es justamente eso, ¿no? Alimentos que muchas veces, pues, son frutas, ¿no? Son frutas, verduras que pues, en los suplementos, pues, te venden, ¿no? Pues, sí lo que es la fibra o suplementos que contienen, pues, lo mismo que uno puede consumir, ¿no? En alimentos, verduras. Entonces, pero bueno, esto es a lo que lleva, ¿no? A tratar de restablecer ese balance, ¿no?, que se perdió con algún tipo de enfermedad o patología. A lo mejor, pues, tú nos puedes decir un poco más, ¿no? ¿Qué tanto realmente en la práctica clínica se usa, ¿no? Recetar, por ejemplo, los probióticos, los prebióticos para tratar algún tipo de
de trastorno, ¿no? No solo de la obesidad, porque pues se sabe que la disbiosis no solo se da en cuestiones de obesidad, sino que también en otro tipo de enfermedades, ¿no? Esta parte. Yo quiero hacer un antianuncio. O sea, estábamos en pláticas con Yakult para que nos patrocinara, pero se me hace que ya no nos van a patrocinar, entonces pues ya lo voy a decir. Entonces, Yakult tiene un montón de azúcar y todos esos yogurcitos tienen millones de azúcar. Entonces, te tomas un microorganismo que pudiera ser benéfico y te vuelves diabético al mismo tiempo. Aceleras también la obesidad. Sí, y además aceleras la obesidad, entonces, Sí, es con mucha, pues mucha reserva, ¿no? O sea, porque pues a lo mejor sí tiene, pero pues exacto, ¿no? Te están dando 1 kilo de azúcar a cambio de unos microorganismos que potencialmente benéficos. Lo que yo también veo es, como dices ahorita, que con un poco de reserva, yo creo que a nivel sistema de salud hace falta, no sé si pueda surgir una nueva especialidad de médicos que se especialicen en la microbiota, o sea, saber qué enfermedad tienes, qué desbalance tienes en la microbiota y qué se puede recetar, o sea, hacer toda una especialidad, toda una clínica de microbiota, porque o sea, yo puedo tener una disbiosis, o que esto es la alteración, pues, de la microbiota, pero ¿cómo sé cómo restituir, ¿no? Lo que no tengo, el desbalance. No Claro. puedo ir a comprar, probióticos y comérmelos y esperar que ya voy a estar bien, porque ni siquiera sé qué es lo que tengo de más o qué tengo de menos. Yo Así es. creo que al sistema de salud, no sé si en otros países exista, pero sí le hace falta una especialidad como esta, yo creo, de que te puedan checar la microbiota, que te puedan ayudar a balancear tu microbiota. Tómate ese suplemento que tiene esta que te falta. No sé, ¿tú qué piensas hablando de esa parte? Híjole, yo ahí mi intervención sería con respecto a a la mira de una medicina integradora, una medicina que fuera más integral en el sentido del origen de las enfermedades, las manifestaciones y por ello mismo, qué tipo de intervenciones serían las más adecuadas para cada paciente con su entorno propio. Entonces, bueno, alejados de esa visión aquí en el país, pues vamos en retroceso, vamos en reversa, eliminándose algunas, sabemos, lineamientos oficiales a nivel nacional sobre cuál es lo mínimo en el estándar de salud de la población, y al eliminarse esas normas, pues de alguna forma es cada quien va a hacer lo que quiera sin ninguna regulación. Ahora, en ese sentido, en reversa de nuestro sistema de salud en México, vemos muy lejano que haya la posibilidad, bueno, al menos eso es una opinión personal, si no se le ha dado el impulso a otras áreas de la medicina, por ejemplo, hablo ahí sí a manera personal, donde la genética y la genómica juegan un papel muy importante en la salud de los individuos, pues vemos lejos que se logre establecer un perfil de microbiota en cada grupo de enfermedades y después en cada paciente. Sin embargo, no porque no vaya a suceder en México, lo veo lejano para la humanidad. Se sigue generando información a lo largo de estos años. Hablamos que casi 10 años donde hubo un boom del despegue de la microbiota a nivel mundial y se siguen investigando en qué enfermedades existe qué desbalance, justo como nos decía Andrómeda, qué grupos de microorganismos son los que están alterados, si son virus, si son bacterias, si son hongos, la combinación de ellas para poder esperar. Mira, en niños tú esperas esta población habitual. En adolescentes, esta población habitual de microorganismos y en adultos, esta población. En adultos mayores, el cambio de las mismas poblaciones de microorganismos para poder conocer cuál es lo normal, cuál es el desbalance en etapas, digamos, en lo normal de la vida del humano para después entrar a las patologías. Estoy de acuerdo, se tendría que hacer una propuesta nacional donde hubiera más difusión de la importancia que tiene la microbiota. No es la panacea, no es lo que nos va a venir a resolver todos los problemas de salud a nivel mundial, pero sí es una parte muy importante. Forma, digamos, que constituye otro aspecto más del estado de salud de un humano a nivel mundial, y eso hay que tomarlo en cuenta, hay que darle el peso que realmente tiene. A veces lo hacemos menos, ¿no? Y sobre todo entre médicos decimos, nah, eso no. A ver, ¿cuál antibiótico te voy a dar? El de última generación, te voy a combinar en este antibiótico, no sé, inyectado, vancomicina, etcétera. Pero a la vez que estamos dando esos antibióticos de última generación, pues también estamos modificando la microbiota
lo que de alguna manera te estaría protegiendo contra algunas manifestaciones, estás generando el crecimiento de otras bacterias para que mediante un mecanismo que se llama translocación bacteriana, pues vaya y ingrese al torrente sanguíneo y ahora hasta puedas fallecer de alguna complicación o una sepsis bacteriana. Y bueno, finalizo con esto último. Otra pandemia, la pandemia esta de SARS-CoV-2, que ya, pues bueno, y vendrán otras pandemias, pero ya pasamos por esta hace algunos años, en estos años últimos. Y también se habló del papel de la microbiota en la infección con SARS-CoV-2. Se dijo que por pacientes ser mayores de edad o ya un poco tercera edad, incluso obesidad y enfermedades metabólicas, había un riesgo mayor de enfermar grave y fallecer. Y también se llegó a demostrar que pues podría haber cierta relación en la gravedad de la infección con una desregulación de la microbiota. ¿Ustedes llegaron a escuchar algo así? Algo relacionado a infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, que este enzima convertido en angiotensina AC2 está altamente expresada en los enterocitos, en los colonocitos, y que por ahí también podía entrar el virus y que, bueno, eso podía complicar la enfermedad respiratoria y que también generar mal pronóstico. ¿Escucharon algo al respecto de eso? Bueno, pues los síntomas iniciales siguen siendo, uno de ellos es también alteraciones intestinales, ¿no? Tiene Diarrea, sí. como diarrea inclusive, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno. Oye, y bueno, yo quería platicar de eso que estábamos hablando de los médicos, pues también luego tienen que recetar los antibióticos, pero nunca, por ejemplo, a mí me ha tocado que a la par que te receten antibióticos, te receten algún probiótico, ¿no? Hasta hace poco que tuvimos mi hija se enfermó, fuimos al doctor y nos recetaron antibióticos y fue la primera vez la doctora que nos recetó también probióticos, ¿no? Dijo, tomen el antibiótico y después, a la par que está en el antibiótico, y unos días más, denle los probióticos, que era enterogermina, creo, ¿verdad? Y al menos dije, bueno, al menos algunos médicos ya están como pensando en eso de que si les doy también antibióticos, pues hay que restaurarle la microbiota, ¿no? Que creo que es un punto bueno que le veo y espero que a futuro se haga más, ¿no? Al final de cuentas, no sabemos bien cuáles son las que se van a morir, pero bueno, al menos restituir algo estaría bien. Ahí, por ejemplo, en teoría el tratamiento está dirigido para un grupo de bacterias que son las patogénicas que nos hablaba Andro, aquellas que son las malas, las que cuando aumentan en cantidad, por ejemplo, enterococos o las enterobacterias, de las cuales podría ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, otras formas de Klebsiella, que en teoría contra ellas va el antibiótico, pero para no desregular la cantidad de las comensales, pues se busca dar el probiótico, sí, el probiótico, y que pueden ser pues, diferentes marcas, ¿no? Se mencionaba enterogermina, hay otro que se llama Probiolog, Sinuberase, marcas comerciales ahí que dice Raúl que ya no nos van a patrocinar. no, eso sí, Eso sí, porque estábamos hablando de la microbiota. Cada vez existe esa tendencia de combinarlos, favoreciendo pues la respuesta más integral de esa infección. Y bueno, yo te puedo hablar en mi experiencia, que no soy un médico especialista que habitualmente recete antibióticos porque no es mi especialidad, pero para pacientes con inmunodeficiencias y que tienen enfermedades inflamatorias intestinales de inicio muy temprano, que les llamamos very early onset, en esos pacientes existe esto que nos decía Andrómeda de estados de inflamación crónica, pero aquí estados muy graves de inflamación, donde pequeñitos de 1 o 2 años de edad tienen Crohn o tienen CUSI muy grave y difícil de controlar. Y ahí algunos artículos recientes y nuevos cada vez empiezan a sugerir más que a la par de dar los fármacos que son los anticuerpos monoclonales, que puede ser el tocilizumab y otros, también des los probióticos. Claro que eso recae en los gastroenterólogos pediatras, pero a la par en el mismo equipo de atención, me ha tocado ver pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales de origen monogénico, donde se ha tenido que empezar a dar los probióticos. Y otro, acabo de ver el día de hoy, una niña que tiene 15 años, y tiene infecciones intestinales frecuentes, diarrea, vómito e enfermedad inflamatoria intestinal. Y ella tiene la deficiencia de un gen que se llama DUOX2 en la función de ese gen. Se afecta el paso final de una proteína que se llama NADPH oxidasa y entonces combate muy poquito a las bacterias y a los virus. Y todo el tiempo está enferma porque no puede producir peróxido de hidrógeno que todos conocemos como el agua oxigenada, pero a nivel intestinal no tiene esa respuesta como de otros pacientes. Y bueno, en ella empezamos, bueno, ahí sí yo le dije que lo tomara, a lo mejor van a demandar ahí. Yo sí le indiqué Probiolog,
que es son estos probióticos específicos, y al menos por lo que dice la mamá y ella, que ya tiene 15 años, han notado una menor frecuencia de infecciones, o al menos despeñes diarreicos, diarrea y vómito. Y bueno, ahí muy empírico, le doy y ahí le vamos. Pero claro que está con gastroenterólogo pediatra también, solo que no le habían recomendado esa parte de los probióticos. Por eso creo que poco a poco es algo que se empieza a usar ya más abiertamente, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Sin duda el gastroenterólogo pediatra o el gastroenterólogo de niños y el infectólogo, claro, y el inmunoalergólogo son quizá el equipo que más lo está llevando a cabo. Oye, Ahora, Androma, perdón, Raúl, de la plática en la que tuve la fortuna de asistir, nos hablaste de cómo la microbiota está relacionada con algunas enfermedades. ¿Nos puedes decir cómo en qué enfermedades está relacionada un desbalance de la microbiota? Y también vi que también podría influir en los sentimientos, perdón, o en los estados de ánimo. A ver si recuerdo, nos platicas, por favor. Sí, pues de enfermedades, pues sí, les comentaba que son varias, pues no está limitado a enfermedades del intestino, ¿no? O sea, de hecho, pues también comentaba un poquito Alan, ¿no? Enfermedades que son, por ejemplo, tipo neurodegenerativas, ¿no? Parkinson, Alzheimer, pues también se sabe que hay una disbiosis, ¿no? Que también hay alteraciones a nivel de microbiota. No, todavía hay como mucha controversia en el punto de que, pues dices, bueno, ¿qué originan qué, no? O sea, desarrolla la enfermedad y esto causa la disbiosis o se origina la disbiosis y eso es detonante de la enfermedad, ¿no? Pues en eso no hay todavía mucha investigación, pero pues ya se conoce varias enfermedades, pues hay una disbiosis. Y bueno, del otro que decías, de las emociones, pues sí, justamente platiqué un poquito de eso, porque pues en el intestino hay unas células que se conocen como células enterocromafines, que son, por ejemplo, células que producen serotonina. Y la serotonina, pues, es una molécula y que puede entonces llegar al cerebro y que está implicada en regular procesos que tienen que ver justamente con las emociones, ¿no? De hecho, pues, una deficiencia en esta molécula, en la serotonina, se sabe que está relacionada con el desarrollo, por ejemplo, de depresión, ¿no? Personas que tienen depresión, pues tienen niveles muy bajos de serotonina. Y la producción de esta serotonina, pues resulta que en este proceso, pues la microbiota influye, ¿sí? La microbiota puede regular, pues, la producción pues, de esta molécula, ¿no? Porque a través, ¿no? de la producción de unos metabolitos que son los ácidos grasos de cadena corta, son metabolitos que genera la microbiota, se sabe que eso genera un cambio en la expresión de las enzimas que están involucradas en la serotonina, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿no? Pues entonces que microorganismos estén presentes, pues pueden favorecer el hecho de que se esté generando, ¿no? La serotonina, o que se haya, de hecho, una disminución, ¿no? También en sus niveles, ¿no? Y entonces eso puede afectar pues a nivel de cerebro, ¿no? Como qué tanto está llegando al cerebro, y entonces ahí como se puede relacionar, ¿no? Con el control, ¿no? De esta parte que tiene que ver con el estado de ánimo y emociones, ¿no? Más o menos a ese nivel puede llegar, de hecho, es la microbiota. Y de hecho es algo también que empezamos a analizar en el laboratorio, no las emociones de los ratones, pero sí los niveles de expresión de una de estas enzimas que está involucrada en la síntesis de serotonina, ¿no? Que estamos tratando de correlacionar con la presencia de algunos grupos de microorganismos, ¿no? Vamos a ver ahí por ese lado que nos arrojan los datos. Oye, Andro, pues yo te quería preguntar, y era un poco de la mano de lo que decía Alan, o sea, cuestiones de lactancia. O sea, ¿tú crees que hay una diferencia entre la microbiota que va a tener un bebé que tuvo una lactancia materna contra uno que no? Sí, bueno, de hecho, a lo mejor Alan sabe un poquito más, pero pues yo de lo que me he informado, pues de hecho, bueno, la microbiota, pues se establece desde el momento, pues, que uno nace, ¿no? O sea, de hecho, si uno nace a través de cesárea o uno nace a través del parto, pues, vaginal, eso influye en la microbiota. O sea, ya eso, pues, te puede generar un tipo de microorganismos que ya están colonizando, ¿no? El intestino de un bebé, ¿no? Y aparte, pues la lactancia materna es otro factor, ¿no? Entonces,
Si uno tuvo un parto vaginal y tuvo alimentación, ¿no? Con lactancia materna, pues eso genera o no favorece pues que el niño pues tenga o se establezca su microbiota pues más hacia el lado saludable, ¿no? Eso ya se ha visto, ¿no? Que la lactancia materna y el parto vaginal pues favorecen aún más que haya una colonización de microorganismos benéficos para el niño, ¿no? Y la microbiota de un bebé pues se va modificando, al principio va cambiando mucho y se va estableciendo ya conforme el niño va creciendo y va también incorporando los alimentos pues sólidos, ¿no? A través de su alimentación complementaria. En ese punto es cuando ya la microbiota se estabiliza un poco más y ya pues hasta un punto pues se mantiene, ¿no? Y obviamente pues va cambiando pues también dependiendo del estilo de vida, ¿no? Pero en ese punto ya se establece un poco más la microbiota y pues bien influida pues desde atrás de cómo naciste y qué alimentación fue el niño, ¿no? Y el papel que juegan las señoras de la cooperativa en la escuela que te hacen También. tus tortitas. Sí, sí, como eso y luego tiene impacto, ¿no? Y hasta que uno es adulto, ¿no? Que cómo puede influir, ¿no? En Sí, que que hasta lo que comían los papás y lo que comían los papás. sí, lo que comen, ajá, cómo se alimentan los papás desde, pues, desde que está, pues, el bebé desarrollándose, ¿no? En la madre, ¿no? ¿A poco Es eso muy sí no lo sabía? interesante. Eso sí no lo sabía, ¿eh? Sí, también con la circulación fetoplacentaria de lo que consume mamá también afecta al feto. Bueno, modifica más que afectar porque suena negativo, ¿no? Lo modificará para un lado o para otro en cuanto a su población. Órale, porque en la película de donde habla el bebé, ¿cómo se llama? Mira quién habla también. Habla. Mira quién habla también. Mira quién habla, ¿no? Es la primera. Ah, sí. La de Mira quién habla, nace el bebé y conoce a la mamá y le dice, con que tú eres la que comía muy picante. Nuevas generaciones no conocen esa película de Mira quién habla y Mira quién. Es de los 80, sí, chequenla. Se rentaba en Video Challenger, Videocentro, Blockbuster, Videocentro. o salía en el 5, en el canal 5 también. Sí. Oye, y aparte, por ejemplo, de poder restablecer la microbiota en dado caso que tuviéramos un desbalance, ya hablamos de que no sabemos qué es lo que nos hace falta y qué consumir, pero he escuchado por ahí unas cosas que se llaman trasplantes de popó, bueno, mejor dicho, trasplantes fecales. ¿Nos puedes decir si sabes algo, en qué consiste y para qué se usan? ¿Para qué enfermedades se han usado, por ejemplo? Eso es muy impactante, ¿eh? Y yo también quería preguntar sobre eso a Alan, porque pues él es médico, ¿no? O sea, yo te puedo platicar pues de lo que he leído, ¿no? Pero en la práctica médica, pues por ejemplo aquí en México yo no sé qué tanto se use como en esos casos extremos que tú como el que tú mencionabas, ¿no? Donde hay ya un daño muy severo, ¿no? Que bueno, ya le dieron prebióticos, probióticos, de todo y que se necesita a lo mejor una estrategia un poquito diferente, ¿no? Y entonces, bueno, los trasplantes fecales, pues, se han escuchado mucho ya en los últimos años, porque pues han visto mostrar buenos resultados, ¿no? Para distintos tipos de enfermedades, o sea, en estudios en animales, pero también en varios estados clínicos de diferentes enfermedades, ¿no? También, más allá de las enfermedades también, intestinales. Entonces, pues se ha visto que pues ayuda mucho a este tipo de estrategias a restablecer pues la microbiota, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es tomar una muestra, ¿no? Que viene de un paciente sano, una muestra pues de heces fecales y bueno, el procedimiento exacto no lo sé, en algún punto pues estas heces fecales pues se tienen que procesar de alguna manera, pero se tienen que mantener pues los microorganismos vivos, ¿no? Entonces, bueno, eso pues se administra al paciente a través de distintas vías, pueden ser unas cápsulas, que yo he visto por ahí que se utiliza, o también pues directamente inocularla, ¿no? A través que sería una colonoscopía, supongo. Y entonces, bueno, se ha visto que trasplantando así la microbiota de una persona sana a una persona con cierto tipo, ¿no? de patología, como por ejemplo, de la que he leído más, es de un tipo de infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Ajá. Sobre todo en esa es donde se ha visto muy buenos resultados, ¿no? Que pues el paciente pues logra pues restablecer
su microbiota y entonces puede revertirse, ¿no? O sea, pues los síntomas, ¿no? De este tipo de pacientes, ¿no? Que son pues síntomas pues gastrointestinales pues muy severos, ¿no? Pero bueno, realmente no sé qué tanto se usa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, ese tipo de terapias. Además de que la infección por ser difícil es resistente a antibióticos. O sea, estos son pacientes donde esto se hizo como un último recurso porque ya no respondían a nada y se sabía que si continuaban así se iban a morir, ¿no? Entonces, literalmente estos trasplantes a esos pacientes en particular les salvó la vida. Y precisamente por eso que lo que menciona Raúl, para que un paciente llegue a tener el sobrecrecimiento de Clostridium difficile, debió haber ido terminándose la gran población de bacterias comensales, las que son, digamos, las naturales del intestino, a raíz de múltiples infecciones y múltiples tratamientos de diversos antibióticos, tanto afuera del hospital como ya pacientes hospitalizados que reciben, digamos, antibióticos de muy amplio espectro y de última generación. Acaban con la flora, digamos, con las bacterias comensales y empiezan a crecer estas patogénicas, entre ellas Clostridium difficile. Y entonces ahí es donde es muy difícil poderlo erradicar porque ya son, pues, esa misma es multiresistente a diferentes antibióticos y ya el último recurso fue hacer el trasplante fecal o el trasplante de microbiota fecal. Y pues ahí sí está demostrado en artículos que tiene una muy buena respuesta para erradicar a Clostridium. De plano es quitarlo del intestino literalmente y poner bacterias nuevas de otra. Ahora el donador, quién sabe en qué estado esté o no sé, como dice Andro, yo tampoco he escuchado abiertamente, pues mira, ve, indícale y recétale un trasplante fecal o un trasplante de microbiota fecal, perdón. Pero bien que sí se ha utilizado, está demostrado que sirve. Y yo he leído que se puede dar en liofilizado, que serían estas capsulitas, o el trasplante en fresco. Sería pues prácticamente cambiar de intestino de un lado a otro. No sé la verdad cómo sea tampoco. Nunca lo he visto. Sí, o sea, yo también he leído que a partir de que el éxito que se vio, ¿no? Con este tipo de infección, pues se empezó a explorar, ¿no? Para otras enfermedades, ¿no? Y que hay, de hecho, pues varios, la mayoría de los trabajos que se han hecho, pues reportan que sí, ¿no? Realmente sí ha mostrado buenos resultados, ¿no? Digo, bueno, pues si realmente ayuda, pues entonces, ¿qué tan lejos estamos, ¿no? De que pueda ser así una estrategia que realmente se pueda implementar, pues aquí en México, ¿no? Tratar a veces enfermedades que realmente ya le intentaste de una forma, de otra y no se ven buenos resultados. Debe ser una nueva especialidad de gastro, una subespecialidad o algo así. Sí se debe de abrir algo así. Yo creo que una subespecialidad se alcanzaría, o al menos una alta especialidad, que son cursos de un año después de que termine la especialidad médica. Puede ser un curso de alta especialidad, por ejemplo, en microbiota, podría ser. Y Ahora, como... por lo que nos platica Alan y Andrómeda, pues parece como que es muy importante esta microbiota que no le damos mucha importancia a veces. Entonces, como para cerrar, ¿qué recomendaciones harían para cuidar nuestra microbiota y por ende cuidar nuestra salud? De lo que han leído, ¿cómo podríamos nosotros cuidar la microbiota? Empiezo yo para que no me la ganen. Ok. Yo diría que incrementar el consumo de los prebióticos, que como nos decía Andrómeda, corresponderían a fibras vegetales o productos obtenidos pues de frutas y verduras, que aunque suena trillado, el consumo, la dieta rica en fibras puede ayudar mucho a barrer también parte de los metabolitos que quedan atrapados en el intestino, favorecen ahí el tránsito y disminuyen el riesgo de cáncer colónico. Entonces, aunque esté trillado, el consumo diario de fibra vegetal sería algo que no es medicamento, no necesita receta, nada, sino es continuar con una dieta cercano a le dicen en los artículos, una dieta cercano a lo rural, más que a lo urbano o chatarrizado o chatarralizado, una cosa así. Y de los probióticos, pues bueno, sería muy difícil recomendar, mire, todos tomen probióticos, etcétera. No, pero al menos sería cuidar que no haya ese desbalance, es decir, propiciar, mantener el balance con lo de los prebióticos, que serían las fibras, evitar el consumo de antibióticos
que afortunadamente en México ya están prohibidos si no es que lo receta algún médico con el documento y demás, pero evitar también tratamientos antimicrobianos innecesarios y extensos. A veces yo entiendo que el sistema así lo obliga, ¿no? Van a la farmacia, similares, genéricos y demás, y dan ahí, y porque le dice el de la farmacia, oye, pues recétame 5 ceftriaxonas y te llevas una comisión. Digo, yo lo he vivido, en algún momento trabajé en una farmacia y me llegaron a decir así, oiga, ¿De doctor, botarga o de qué? También bailaba de botarga, era la residencia. No, sí me decían que de los más caros me iba a llevar una comisión, pero pues es algo que no puedes hacer pues, simplemente por ética profesional. Entonces, pues no caer en eso. Para una gripe, infección viral, das un antibiótico, una ceftriaxona, algo inyectado, y luego dan 5 inyecciones, y luego vienen los aminoglucósidos y barren con todo. Entonces, evitar eso. Yo creo que evitando eso y mejorando el consumo de las fibras, de fibra vegetal, pues eso ayudaría mucho a mantener la homeostasis, a estar en eubios. ¿Alguna recomendación de las que hayas leído, Andro, o ya con esas que dijo Alan? Pues es que, pues básicamente, pues sí, es eso lo que siempre te dicen, ¿no? La alimentación. Y de hecho, pues también el ejercicio, ¿no? De hecho, también hay estudios donde han relacionado, ¿no? el ejercicio aerobio con el buen funcionamiento del intestino y el buen mantenimiento, ¿no? Del balance de la microbiota, ¿no? Entonces también es algo que por ahí ya se ha estudiado, ¿no? Que se favorece, ¿no? Pues la buena, el balance, ¿no? De microbiota con el ejercicio, ¿no? Y bueno, son cosas que digamos, pues es muy simple, ¿no? Uno luego se trata de complicar en qué como, qué me compro, a qué médico voy a ver, ¿no? Pero son cosas, pues muy simples, ¿no? Que con eso podemos, pues, cuidar nuestra microbiota, ¿no? Básicamente, pues sí, la alimentación, porque otro factor que influye en la microbiota, que pues ahí a lo mejor no podemos modificarlo, pues es la genética, ¿no? También la genética juega un papel importante, ¿no? En que, por ejemplo, favorezca, ¿no? Que ciertos microorganismos puedan colonizar el intestino, otros no. Pero pues eso es algo que ya traemos, pues no podemos modificar, ¿no? Pero pues sí le podemos con la alimentación y el ejercicio, ¿no? Y luego parecen cosas tan sencillas y no las hacemos, ¿verdad? Entonces, chamacos, ya se la saben, a cuidar la microbiota para tener una buena salud. Y antes de terminar, me gustaría darle las gracias a la doctora Andrómeda por haber aceptado la invitación de estar en un episodio de Ciencia Ligera. Gracias, Andro. Sí. No, pues muchas gracias a ustedes. Y yo también, antes de despedirme, me gustaría adelantar unas felicitaciones para mi hermana y mi mamá, que vienen sus cumpleaños. Entonces, un abrazo, las quiero mucho, felicidades. Y gracias, Andrómeda, por estar en Ciencia Ligera. Muchas gracias. No, pues nada, felicidades también, y de nuevo también bienvenida siempre, Andro, cuando quieras estar aquí. Bueno, pues yo también me sumo a las felicitaciones de mi mamá y de mi hermana, y no queda más que pues despedirnos, agradecer otra vez a Andro por su participación, y recuerden suscribirse al canal de Ciencia Ligera y denos sus likes en Facebook, Twitter, ¿en cuál más, Raúl? En TikTok, ya tenemos videos en TikTok. Y nos encuentran en todas las redes sociales como ciencia-ligera, @ciencia-ligera, nos encuentran en todas las redes. Así es que, pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.